¿Qué tal? Sean bienvenidos al primer programa de Crónicas Invisibles. Es un gusto tener un tema súper importante y relevante en el mundo con dos invitadas. Ellas son Sonia Zúñiga, es viróloga, nos acompaña desde España. Sonia, bienvenida a Crónicas Invisibles. Hola, muchas gracias por la invitación. Por otra parte, también nos acompaña Damaris Intriago. Ella es bióloga molecular y también nos acompaña acá con el tema de acerca de la vacuna del COVID. ¿Es la luz al final del túnel o qué nos espera a lo largo pues, de este transcurso de pandemia pues, que vamos viviendo cada día? Damaris, bienvenida a Crónicas Invisibles. Muchas gracias por la invitación y a los que nos escuchan, pues un saludo muy fraterno desde Quito y pues muy feliz de estar en este espacio. Muchas gracias a ti, Damaris. Y también, como siempre, pues yo los acompañaré en esta emisión de programa junto a mi compañera Carla Cañarte, que nos acompaña también pues desde Europa. Bienvenida, Carla. Gracias, Ana Belén. Bienvenidas a cada una de las invitadas. Un gusto estar con ustedes en este espacio. Bueno, entonces comenzamos entrando en materia también acerca del tema súper interesante que tenemos el día de hoy con dos distinguidas personajes, pues no. Pero el dato curioso que le queremos otorgar a la audiencia que nos está viendo, también queremos decirle que compartan el link para que más personas puedan informarse acerca del tema que es muy importante. Bueno, el SARS-CoV-1, de hecho, pues nace en el 2002. Es una epidemia, asimismo, que nace años atrás, asimismo originada también pues en China en noviembre del 2002. Eventualmente se extendió por 26 países con 8.098 casos confirmados y 774 muertos, pero fue controlado en el año 2006. ¿No? Esto según un informe de la BBC pudimos investigar, pero ¿cuál es la diferencia, Sonia, justamente de este SARS que se pudo controlar en un entonces, pero ahora parece que ha evolucionado, es diferente? Cuéntanos un poquito acerca de eso. Bueno, el SARS de 2001 era un coronavirus distinto, de 2002, perdón, el SARS-1 que llamamos, era un virus distinto, es un coronavirus completamente diferente a este. Este se llama SARS-2 porque en personas que causan una enfermedad grave es el mismo tipo de síndrome respiratorio y en su estructura genética se parece un poco. ¿Cuál es la característica que lo distingue fundamentalmente? Que este virus en el 90% de las personas que se infectan no produce síntomas o son síntomas muy leves. Eso es algo que lo distingue completamente del anterior. En el caso anterior, un individuo se infectaba, tenía síntomas enseguida, tenía que ir muchas veces a hospital, se le aislaba y así se acabó la pandemia. En este caso, durante mucho tiempo el virus se está diseminando sin que los individuos infectados sepan que están infectados. Bien, Damaris, no sé si quieras acotar algún comentario o pasamos con otra pregunta. Bueno, en este caso el SARS-CoV-2 y uno de los aspectos por los cuales no solo desde el inicio de la pandemia ha tenido gran relevancia por ser el agente patógeno que causa la COVID-19 en este caso, se han generado nuevas variantes virales en varios sectores del mundo que posiblemente han adquirido o han modificado la estructura de estos coronavirus. Entonces, quizás yo puedo simplemente mostrarle a la gente cómo se ve un coronavirus, básicamente algo así. Entonces, tiene una envoltura de lípidos, que sería esta parte roja, adentro tiene ARN de cadena simple, en sentido positivo, y aquí hay estas proteínas de S, que básicamente son la llave que utiliza el virus para poder ingresar a nuestras células. Esta es la proteína S en base a la cual se han diseñado la mayoría de vacunas. Y por eso, una de las cosas que siempre resalto cuando hablo de estos coronavirus, por ejemplo, el SARS-CoV-2, es la importancia del lavado de manos. Porque uno de los puntos débiles de estos coronavirus es que esta envoltura de lípidos puede ser desintegrada con jabón. Entonces, uno al lavarse las manos, si hay algún tipo de partículas virales presentes que no las observamos, pues son microscópicas, pero pueden estar ahí,
podemos desintegrarlas y de esta manera evitar cadenas o cortar posibles cadenas de transmisión o de contagio con otras personas. Entonces, así más o menos se ve un coronavirus, y esta es justo la llave que abre el cerrojo. En este caso interactúa con una proteína que es del AC2 en nuestras células, como las del tracto respiratorio, y pues utilizan a estas células como hospederos, de alguna manera toman la maquinaria celular para generar copias de sí mismos, y durante este proceso de replicación pueden darse ciertos cambios en su material genético que llamamos mutaciones. Un virus que ha adquirido cierto tipo de cambios a nivel genético se denomina variante viral, que es como por ejemplo la descubierta en Reino Unido. Muy interesante esa explicación y también muy lúdica. Muchas gracias, Damaris. Carlita. Muy importante lo que acaba de acotar nuestras dos invitadas. Tenemos un interrogante con respecto a la vacuna. Sonia, este interrogante viene: ¿por qué es importante la vacuna y a qué se refiere el porcentaje de efectividad? ¿Conseguimos la inmunidad? A ver, la vacuna es importante porque en una pandemia de estas características es lo que nos va a sacar de ella. Es imposible con un virus de estas características conseguir una inmunidad de grupo, lo que se llama una inmunidad de rebaño, que mucho porcentaje esté inmunizado con el curso natural de la infección. Por lo que sabemos hasta ahora, para que la población se proteja, se inmunice, es necesario que haya sufrido enfermedad severa, y como decía antes, aproximadamente un 1% de la población la sufre. El porcentaje restante sufre una enfermedad muy leve o sin síntomas, y las defensas que genera son mucho menores que en el otro caso y tienden a caer con el tiempo. Eso es uno de los motivos por los cuales solamente se va a poder conseguir una inmunidad en general de la población con una vacuna que potencie esas defensas. ¿A qué se refieren las compañías cuando dicen que la vacuna tiene un porcentaje determinado de efectividad? Hasta el momento, todas las compañías que van más adelantadas en los ensayos clínicos con las vacunas, o incluso las vacunas que ya se están suministrando, hablan siempre de porcentaje de eficacia respecto a la enfermedad. Es decir, respecto a cuántos individuos vacunados presentan síntomas frente a los que les fue suministrado un placebo. Es decir, las vacunas tienen un porcentaje, 90, 70, 60, el que sea, de protección frente a la enfermedad. Pero a día de hoy, ninguna de las vacunas que está más adelantada puede garantizar que protege frente a la infección, porque no se ha evaluado si el número de infectados asintomáticos es mayor o menor en el grupo de vacunados frente al placebo. Esto es algo que hay que tener muy claro, porque aunque la gente se vacune, podría contagiarse y eventualmente podría contagiar a otros. Con respecto a esto mismo, ¿nos puedes explicar un poquito la diferencia entre eficacia y seguridad? Bueno, la seguridad es que no se produzca ningún efecto adverso. Esto es algo que se evalúa desde fases mucho más tempranas de los ensayos en humanos. Los ensayos fase 1 en los que se inocula a un porcentaje pequeño de personas, o fase 2 en los que se aumenta este porcentaje de personas. Ahí fundamentalmente lo que se mide es la seguridad de la vacuna, es decir, que la vacuna no produce efectos adversos graves, no deseados, en los individuos vacunados. Y a la vez, de paso, se analiza la respuesta inmune que genera. No es hasta la fase 3, donde ya entran decenas de miles de personas, donde además de medirse la seguridad, se evalúa también la eficacia frente a la infección o a la enfermedad en este caso. La seguridad es algo que se mira mucho más al principio, porque hay que estar seguros de que valga la redundancia, hay que saber que la vacuna no produce ningún efecto adverso para poder continuar su evaluación en humanos. Muchas gracias, Sonia. Damaris, ¿tienes alguna acotación, una retroalimentación con respecto a estas preguntas? Bueno, como mi colega ya lo manifestaba, no podemos dejar de poner en práctica las medidas de bioseguridad, como por ejemplo el uso correcto de la mascarilla, porque no se ha confirmado o no se ha comprobado que, por ejemplo, vacunas como Pfizer eviten la transmisibilidad del virus. Puede haber partículas virales que tengan contacto con mi organismo, eventualmente yo le doy la mano a alguien y puedo
pasarlo a otras personas, a 2, 3 personas, y así continúa el ciclo de contagio. Entonces, todavía no sabemos cuál es la duración de la inmunidad generada por las vacunas a largo plazo, y por eso es muy importante hacer la fase 4 de farmacovigilancia, donde no solo se monitorean posibles efectos adversos, en este caso serían leves en las poblaciones, sino que también se harían estudios a nivel inmunológico para saber el nivel de anticuerpos que pudieron haber generado respuestas a nivel de células o linfocitos TSD4, TSD8, que son parte de la inmunidad adaptativa celular. Los anticuerpos son parte de la inmunidad adaptativa humoral. Y son complementarios estos mecanismos para poder generar protección contra la enfermedad clínica, en este caso la COVID-19. Pues todavía tenemos que hacer, luego de la vacunación, con 2 dosis, como son la mayoría de vacunas, un monitoreo de estas poblaciones vacunadas para saber cuáles han sido los efectos de las vacunas en cada una de las poblaciones. Por ejemplo, a nivel de Ecuador, nosotros tenemos una genética poblacional bastante particular, somos trihíbridos, tenemos influencia de varios grupos étnicos, y la genética puede tener un efecto, una influencia en cómo nosotros como población reaccionemos frente a la vacuna, por lo cual se debe monitorear no solo los posibles efectos adversos, sino también cuáles han sido nuestras respuestas inmunológicas a nivel poblacional, y hacerlo a lo largo del tiempo para tener una idea cuál sería la duración de la protección de la inmunidad generada por las vacunas, por ejemplo, en nuestra población ecuatoriana. Tendrá que ver la efectividad de la vacuna actual, el tiempo en el cual se la ha podido desarrollar, aproximadamente 18 meses, versus a las otras vacunas que mínimo son 10 años y te logran asegurar esa inmunidad. Bueno, en este caso la tecnología de ARN mensajero se la habían estudiando hace más de 20 años, y esta plataforma de vacunas ya estaba de alguna manera lista, o ya se conocía bastante a partir de ella, por lo cual fue bastante rápida su desarrollo. Se hizo la secuenciación del genoma del SARS-CoV-2, virus que produce la COVID-19 a inicios de la pandemia, y en base a eso se generó un ARN mensajero sintético que fue ingresado en una nanopartícula de lípidos, una bolita de grasa, que básicamente contiene información para que nuestras células puedan producir la proteína S, como lo enseñaba en el esquema, y esto presentar a nuestro sistema inmunológico y generar anticuerpos, por ejemplo, de tipo neutralizante. Entonces, por eso es que se acortaron los tiempos de desarrollo, y también los ensayos clínicos pudieron llevarse a cabo porque teníamos transmisión comunitaria, estaba el virus circulando, y de esa manera se pudo llegar al número de infectados que nos podían dar de alguna manera, con robustez estadística, un panorama bastante cercano a la realidad de qué es cuál sería la tasa, por así, para explicarlo en términos bastante rápidos y que los pueda entender la comunidad. Teníamos 2 grupos, teníamos el grupo que recibió la vacuna y uno que recibió un placebo en ensayos de fase 3 con decenas de miles de pacientes, y pues se tuvo que esperar hasta que se cumpliera un cierto número de casos de COVID-19 en general, y después se comparó cuántos casos se detectaron en el grupo placebo y cuántos se detectaron en el grupo que había sido vacunado con, por ejemplo, una vacuna de Pfizer, y pues se detectó que había una gran cantidad de casos en el grupo placebo en comparación a los que habían recibido la vacuna. Entonces, se han cumplido las fases a cabalidad, los ensayos preclínicos en animales, también las 3 fases de ensayos clínicos, los detalles de la vacuna de Pfizer y toda la documentación ha sido presentada a la FDA y otras agencias regulatorias, y han dado su aval para que pueda tener una autorización para uso en emergencia, en este caso la pandemia, y pues los que hemos revisado los datos, pues vemos que realmente ha sido un proceso que ha sido manejado de forma transparente, ha sido con ética, con rigurosidad científica, y pues eso es impecable el resultado final, que pues de alguna manera nos da un indicio que es segura y eficaz en seres humanos. Muchísimas gracias, Damari, por tu aporte. Sonia, si tienes alguna otra... No, lo cierto es que estoy completamente de acuerdo. Es un proceso que ha sido más rápido que en otras ocasiones, en parte porque la tecnología estaba ya ahí latente, estaba disponible la plataforma, como bien decía Damaris, y eso ha hecho que el desarrollo de estas vacunas fuera muy rápido
Y luego ha habido, obviamente, un gran interés internacional, un gran aporte de recursos, un gran aporte de conocimiento para que todo esto fuera más rápido y se pudieran ir solapando las fases. Por ejemplo, los ensayos en animales se hicieron a la vez que se comenzaban los ensayos en humanos, para de esta manera poder avanzar más rápido. Tengamos en cuenta que los ensayos clínicos, esta evaluación que ha permitido la aprobación de las vacunas, acaban en el año 2022. Seguimos recopilando los datos y seguimos aumentando el conocimiento de cómo se comportan estas vacunas. Muchísimas gracias a nuestras invitadas. Le doy paso a Ana Belén para que continúe con la siguiente ronda de preguntas. Gracias, Carla. Bueno, efectivamente estábamos hablando acerca de cómo puede evolucionar la efectividad de la vacuna, ¿verdad?, en la población. Pero vemos también en otros países que son, bueno, que por ejemplo Estados Unidos, que fue el país donde aprobó la vacuna, donde ya se están haciendo pruebas, efectuándose y toda la cuestión. Pero ¿por qué necesitamos ponernos 2 dosis de esta vacuna? ¿Cuál es la contraindicación o cuál sería, por ejemplo, cuál sería... Bien, ¿cuál sería en este caso? ¿Cuál sería en todo caso la necesidad de poner esta doble dosis después de determinado tiempo? Bueno, es que estas vacunas es así como se han ensayado porque los ensayos indicaban que era necesario suministrar 2 dosis para conseguir un buen nivel de respuesta inmunológica y por tanto era probable que de esta manera se consiguiera la efectividad. De hecho, en la documentación que se ha recopilado se indica que después de una única dosis no se alcanza el nivel óptimo de eficacia de la vacuna, puede caer hasta un 50%. Por ello es muy importante que se suministren las 2 dosis y es muy importante que se suministren más o menos en la ventana de tiempo que se ha aprobado, porque cualquier otra modificación en el protocolo de vacunación es un experimento que no sabemos cómo va a terminar. ¿Por qué 2 dosis? Porque este tipo de vacunas, que se denominan subunidad, que únicamente expresan un componente del virus, la proteína S, como bien decía Damaris, no son lo mejor para combatir los coronavirus. Los que llevamos mucho tiempo trabajando con coronavirus, 20 años en mi caso, sabemos que para conseguir vacunas eficaces, muy eficaces frente a este virus de una sola dosis, tienen que inmunizar en las mucosas. Y para ello, en muchos casos, es necesario una vacuna que se autoamplifique o es necesario una vacuna que tenga lo que se llama un adyuvante, algo que ayude a potenciar la inmunidad en mucosas, porque si no, como ocurre con estas vacunas, se evita la enfermedad, pero no se evita la infección y en muchos casos se necesita más de una dosis para conseguir la mejor respuesta inmune. Eso no tiene por qué ser malo. Hay otras vacunas que estamos suministrando a la población desde hace muchos años que requieren más de una dosis. Incluso hay algunas vacunas que requieren 3 dosis. O sea, no tiene por qué ser algo negativo, pero sí que es cierto que es una especie de limitación a la hora, por ejemplo, de que se ponga a gran escala en toda la población mundial. Damaris, ¿algún comentario? Bueno, solo quería acotar un poco en el tema de poder generar esta inmunidad en las mucosas, que se están también, hay algunos, se están haciendo algunas investigaciones para ver si es que se podría aplicar la vacuna no de forma intramuscular, sino a nivel de mucosas, ¿no? Para generar la producción de anticuerpos IgA, que son los que podrían de alguna manera contribuir y ser una respuesta inmune mucho más efectiva contra, en este caso, los coronavirus. Ahora, ya que Sonia mencionaba el tema de que existen efectivamente otras vacunas, sí resulta a veces un poco curioso, ¿no? Si tenemos vacuna contra la COVID, ¿por qué aún no contra el VIH, por ejemplo? ¿Es una aproximación válida o errónea dentro de la medicina? Bueno, es que los problemas son muy diferentes. Los coronavirus, a pesar de todo lo que parece y por todo lo que sabemos desde hace mucho tiempo, son virus sencillos de obtener vacunas. Lo que ocurre es que hasta ahora, para los coronavirus animales se lleva muchísimos años investigando en cómo hacer vacunas y se sabía ya
esto es uno de los conocimientos que se ha puesto al servicio de todas las compañías y de toda la comunidad científica. Quiero decir, las compañías sabían que la vacuna tenía que ir la proteína S porque se sabe hace muchísimos años que es el principal inductor de anticuerpos neutralizantes y el principal implicado en la defensa, en conseguir una respuesta que defienda al virus. Y esto se sabe porque en ese sentido los coronavirus son sencillos, no tienen grandes problemas a la hora de saber cómo podemos eliminarlos. Es verdad que hasta que no aparecieron estos coronavirus que son potencialmente letales para el ser humano, no había habido un interés en desarrollar vacunas para los coronavirus humanos porque los otros 4 que hay causan un resfriado común que no va más allá. Claro, otros virus como el HIV son muchísimo más complejos, porque además son virus que afectan directamente al sistema inmune. Esto es lo más complicado que puede haber, intentar luchar y potenciar la inmunidad frente a un virus que ataca el sistema inmune. Es la situación más compleja de todas, de manera que yo creo que no son comparables. Probablemente Damaris sabrá explicarlo mucho mejor que yo. Sí, bueno, hay algunas situaciones con el caso del virus del VIH, por ejemplo, cuando estamos frente a este virus, no se genera una respuesta inmunológica tan fuerte y para poder diseñar una vacuna necesitamos saber cuál sería el patrón que deberían inducir las vacunas a nivel de inmunidad. Entonces, este también es un punto en contra. Los modelos animales también, VIH, es complicado tener un modelo para hacer ensayos preclínicos. También hay una fase de latencia del VIH en la cual no se replica y pues está presente en nuestras células, eventualmente se reactiva y pues tenemos que empezar de alguna manera a ver cómo nos defendemos. Pero es la biología de los coronavirus y de, por ejemplo, estos retroviruses del VIH es diferente. Por eso es que en este caso y también con la tecnología y con la inversión, como decía mi colega, hemos podido conseguir en tiempo récord, en meses, una vacuna que en promedio se genera luego de varios años. Pero en el caso pues, del VIH sí hay ciertos virus para los cuales generar una vacuna es más complicado y han habido varios intentos fallidos. Entonces, no quiere decir que la ciencia el método científico nos permite generar una solución contra estos virus, pero se necesita un poco más de información, de estudios y quizás un tiempo más largo y pues a veces suceden estas situaciones. Sonia, ¿qué tipo de contenido está recibiendo la población con respecto al virus y las vacunas? ¿Responde a un conocimiento científico o no? Yo creo que sí. Es cierto que creo que una situación que también ha sido completamente nueva en esta pandemia y a la que no nos enfrentamos en las anteriores epidemias de coronavirus, la de SARS de 2002 o la de MERS de 2012, es los grandes niveles de comunicación a nivel global que hay ahora, todas las redes sociales, etcétera, y eso hace que la información venga de fuentes muy diversas, no siempre contrastadas, no siempre ciertas, y además que sea un bombardeo continuo de información. Si a eso le sumamos la importancia que tiene la pandemia y la importancia que se le ha dado a esto, que continuamente todo el rato se estaba informando de ello, pues lo cierto es que yo creo que lo que ha habido ha sido un exceso de información que no de conocimiento. Muchas veces esta información que se ha transmitido no estaba basada en el conocimiento científico, a veces porque es complicado, y como científica ahí tenemos parte de culpa porque muchas veces no conseguimos divulgar y hacer entender a la población lo que sabemos y hasta dónde llegamos y hasta dónde no llegamos. Y también hacer comprender a la población que la ciencia no es infalible y que al principio de la pandemia, por lo que sabíamos, podíamos pensar una cosa y según ha ido evolucionando hemos ido aprendiendo todos a la vez y hemos podido cambiar de opinión. Y eso no quiere decir que la ciencia sea peor, pero es complicado transmitir esta idea a la población en general. Damaris. Bueno, yo quisiera sí resaltar el valor que tiene la divulgación científica en este tipo de situaciones, porque mucha de la población quizás no tuvo acceso a una educación en ciencias o tiene otro tipo de carreras, pero en este caso el saber la biología de un virus, qué es un virus, cómo infecta nuestras células, cómo cuidarnos, tiende a ser un ámbito de vida o muerte. Entonces, para eso, y bueno, en mi caso soy divulgadora desde hace varios años, salgo a estos espacios y siempre aprovecho, trato de ser también muy lúdica, también soy docente universitaria, un poco para acercar a la gente a esta realidad que estamos viviendo, que a veces no le vemos al coronavirus y por eso es que utilizo este tipo de cuestiones, porque
nos damos cuenta que realmente es algo que no lo estamos inventando, que no es un factor político que quiere dominar a las masas. Son hechos reales que han sido confirmados por estudios científicos. Los coronavirus ya se vienen estudiando hace varias décadas y ya sabemos mucha información sobre ellos, pero de alguna manera no estuvimos listos para una pandemia de esta escala y pues tuvimos que un poco retroceder y empezar a reevaluar también lo que sabíamos. Entonces, el acercar el conocimiento mediante la divulgación a la población se ha vuelto algo vital, como me decía alguna vez una periodista, que ahora nosotros somos de alguna manera los que estamos tomando la batuta en ser quienes salimos a dar entrevistas, y pues nosotros siempre hemos estado, quizás no se tomó tan en serio a la ciencia al inicio, pero ahora incluso la gente está tomando conciencia de que quizás si no les gusta la ciencia, no es su carrera, pero sí deben saber al menos qué es el método científico, cómo funciona, y también generar este pensamiento crítico en las personas para que no todo lo que llegue a sus manos lo crean. Siempre sean críticos, pregunten, consulten, duden, y no se crean esta desinfodemia que existe, que nos llega información de tantos lados y no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Queremos agradecer a quienes en esta hora de la tarde están conectados a este programa Crónicas Invisibles, este programa de opinión, de información para cada una de la teleaudiencia, esta vez a través de Facebook, nuestras redes sociales. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía, y vamos a un tema no alejados del tema central, sino qué rol están cumpliendo los líderes políticos en este tiempo de pandemia. ¿Están tomando como referencia sus investigaciones para referirse a las personas, estimada Sonia? Bueno, es complicado. Sí que es cierto que al menos en España y en otros países de Europa, nosotros, por ejemplo, trabajamos en un centro público que depende del gobierno, y puesto que éramos el único laboratorio que llevaba 35 años trabajando con coronavirus en España, en el momento en el que empezó la pandemia, enseguida se nos consultó. Se nos consultó a nivel de nuestro organismo de investigación, a nivel del ministerio, se nos apoyó, qué necesidades había científicas para poder avanzar. En ese sentido, el papel que están haciendo las instituciones es muy bueno. Luego sé que hay otros científicos muy valiosos que han estado asesorando a distintos estamentos del gobierno sobre las decisiones que había que tomar en el sentido de vacunación o en el sentido de decisiones epidemiológicas. Y sé que lo mismo ha sucedido en otros países de Europa y creo que en casi todo el mundo. Aquí los científicos nos hemos visto en un papel que probablemente teníamos que haber tenido en otras ocasiones, pero que no hizo falta o no se nos necesitó, y ahora más que nunca se nos ha preguntado. Pero precisamente por esto que decía antes, que la ciencia no es infalible, tampoco siempre las decisiones que se han tomado con o sin ayuda de los científicos han sido acertadas, y esto ha pasado en todo el mundo. Nadie podía prever la dimensión que iba a tener esto, y nadie podía suponer cómo íbamos a estar un año después. Hace un año prácticamente conocíamos por primera vez de este virus y no nos podíamos imaginar lo que iba a suponer, y esto a todos los gobernantes de todo el mundo les ha pillado por sorpresa, creo yo. Damaris, ¿qué opinas al respecto? Bueno, creo que ha habido, y en general estoy totalmente de acuerdo con mi colega, la información ha ido generándose a medida de los días. Siempre tenemos una información a veces que para la gente o para los líderes podría sonar contradictoria, pero es básicamente la naturaleza del método científico. Yo hago un experimento, tengo evidencia, después hago otro experimento y quizás esa evidencia me ayuda a pulir un poco el conocimiento que tengo, y ese cambio y nosotros como científicos siempre estamos cambiando de opinión en base a los datos, ¿no? Y eso ha creado un poquito de controversia y quizás pérdida de confianza, por así decirlo, entre comillas, de la gente, de los políticos a la comunidad científica, pero eso es como siempre, la ciencia se llevó a cabo, quizás no estaban muy enterados del asunto, y pues con esta pandemia también se vio un poco cómo el rol de la ciencia puede direccionar, ¿no?, políticas públicas, en este caso en salud. Hemos tenido casos como por ejemplo en Nueva Zelanda, la primera ministra, que se me escapa un poco el nombre, ella pues se basó, ¿no? Es igual, de todas formas es un país pequeño, pero trató de siempre tomar medidas muy prontas, basadas en evidencia, y de alguna manera lograron hacer un manejo de la pandemia bastante decente.
Tenemos también el caso de Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, en donde pues totalmente alejados de la evidencia, pues produjeron que mucha gente lo tome al virus como un mito. Y había esta historia que contaban los médicos en la UCI, que habían personas que creían que esto realmente no estaba sucediendo, que era simplemente un plan de China para que la gente tenga miedo. Y eventualmente pues estaban sucumbiendo a la fase crítica de la COVID y se estaban ahogando y decían, pero me dijeron que esto era un mito. Entonces, lamentablemente no solo ha sido negligencia el no poner a los científicos o incluso como Trump muchas veces hizo cuando con el doctor Fauci, pues menospreciar sus conocimientos, no aceptar lo que él anunciaba a la población, sino que también esto ha hecho que la gente se aleje de las fuentes científicas, tenga dudas sobre ellas y pues ponga en riesgo su vida. Entonces, ha sido una situación muy compleja, ha habido países que han hecho un mejor manejo, pero también han cometido errores, pero como decíamos antes, es algo que no podíamos predecir ni tampoco la magnitud a lo que íbamos a estar expuestos aún después de varios, ya un año, ¿no? De más, un año y más del comienzo en China. Entonces, creo que uno de los mensajes que podríamos dar es que la ciencia debe ser estar en el sillón principal, ¿no? En las prioridades políticas de un país, la educación y la toma de decisiones basadas en evidencia científica, que las políticas públicas en salud tengan en consideración un grupo de científicos que puedan ser asesores, pero que también, y eso es un poco lo que también quisiera acotar, yo he dado algunas asesorías de aquí a nivel de Quito, a nivel de Ecuador, a cierto tipo de autoridades, pero nuestras palabras tienden a quedar en la pared. Entonces uno dice algo y quizás los epidemiólogos sobre todo han sufrido esto, en donde ellos presentan los gráficos, presentan todo el análisis y después, por ejemplo, aquí se alertó de que no debíamos relajar las medidas porque pues había el riesgo de que haya un repunte de casos y pues hizo lo contrario. Entonces, relajemos las medidas y pues hubo el repunte de casos. Entonces, no es una opción en este momento decir, bueno, si es que yo creo que la ciencia me sirve, pues la pongo en práctica. No, realmente debería ser una guía constante en la toma de decisiones de los políticos y pues lamentablemente no es lo que ha sucedido en muchas partes del mundo y sí ha cobrado muchas vidas, ¿no? Muchas gracias, Ana María. Recordemos también que en el primer trimestre de la pandemia hubieron mandatarios, hubo países, naciones en las cuales no le mostraban cierta resistencia al uso de la mascarilla. De hecho, no era algo primordial. Ahora se ha convertido en algo que si vas por algún lugar, vía pública, etcétera, y vas sin mascarilla, puedes ser multado. ¿Qué piensan ustedes de esto? Le doy paso a Sonia y luego dame. Sí, bueno, lo cierto es que al principio de la pandemia, como digo, no pensábamos que este virus, por ejemplo, se podía transmitir entre asintomáticos o presintomáticos. Y de hecho yo misma, muy al principio de la pandemia, pensé que la mascarilla no era necesaria fuera del entorno hospitalario o de la gente que tuviera síntomas. Luego, posteriormente, la evidencia científica, los datos nos demostraron que la transmisión era posible desde personas asintomáticas. Y entonces es cuando la mascarilla se hizo algo fundamental. Se hizo una barrera absolutamente necesaria, además del distanciamiento social, para poder controlar la transmisión, porque de otra manera no se podría controlar. En este momento no tenemos una mejor solución para controlar la transmisión que esa. Entonces, es cierto que al principio muchos, nosotros mismos, pensamos que no era necesaria, pero en cuanto la evidencia científica nos indicó que lo era, digamos que se alertó a todas las personas que toman decisiones y se aconsejó el uso de mascarilla. Luego es cierto que hay muchos países que han tardado mucho, incluso, por ejemplo, en Europa hay algunos países que han tardado hasta esta ola de invierno o tercera, segunda ola, como la queramos llamar, para empezar a obligar a la población a llevar más. Y esto sí que es algo año. Ya ambientes públicos, y de alguna manera también la transmisión de los mensajes de parte de los gobiernos a la población no fue clara.
Entonces, no se explicó exactamente de dónde venía este tipo de decisiones o en base a qué análisis o a qué datos, y también que a lo largo de esta pandemia podríamos tener cambios de decisiones en base a la evidencia que se iba generando. Entonces, se creyó que era un mensaje contradictorio a más de una actualización, en vez de una actualización de conocimientos. Entonces, hay también esta reticencia, ¿no? De las personas. Yo sé que quizás estamos con esta fatiga de pandemia, en donde estamos en la casa, no nos podemos ver, eso ha sido en mi caso durante todo este último año haciendo teletrabajo, y también queremos ver a nuestros familiares, queremos ver a nuestros amigos, y nos vemos imposibilitados. Incluso pude salir como ejemplo, no me gusta ponerme como ejemplo, pero me fui a hacer un video divulgativo con unos colegas científicos, y pues nos quedamos conversando también un ratito, no nos habíamos visto, pero incluso a veces tiende a ser molestosa la mascarilla, porque a veces se nos va el aire. Entonces, ese tipo de cosas hace que también la gente crea que es una obligación porque el gobierno le impone sin ningún tipo de base científica o ningún tipo de reflexión previa. Entonces, creo que hay que también enfocar el hecho de que estamos tratando de prevenir nuevos casos. En este caso, estas variantes nuevas que se han generado son más transmisibles. Podemos tener repuntes de casos, podemos poner más presión en los sistemas de salud, en donde tengamos menos camas disponibles, eventualmente colapsen los sistemas sanitarios, como ya lo vimos en algunos países hace varios meses. Italia es un ejemplo. Y esto es lo que estamos tratando un poco de evitar. Entonces, no es una medida impositiva en base a lo que piense un político, lo que piense un grupo de científicos, sino que realmente estamos tratando de proteger a la población con ese tipo de medidas que son sencillas. Quién sabe si nos tocaba otro tipo de escenario y teníamos unas medidas mucho más difíciles de cumplir, que quizás solo en base a inversión de dinero podríamos protegernos, y pues, las personas que no tuvieran no. Y realmente el lavado de manos, del jabón es muy económico, la mascarilla de tela que incluso se puede confeccionar en casa, el CDC tenía unos manuales para hacer estas mascarillas de 3 capas, y el distanciamiento es simplemente disciplina, ¿no? No es algo que no se pueda cumplir. Entonces, creería yo que explicando el por qué, la gente, y me ha pasado en muchos escenarios, que entiende, queremos ayudar más que entorpecer esta situación, ¿no? Que ya es molestosa para muchos. Para ir cerrando y darle paso a Ana Belén. Damaris, ¿cuál es el efecto? ¿Cómo se maneja la mascarilla en grupos muy cerrados? ¿Tengo que usarla? ¿Salgo a un lugar, aunque sea en un lugar abierto, igual la tengo que usar porque igual me puedo contagiar, así no haya nadie a mi alrededor? Cosas como antes escuchábamos de sacarnos la ropa al salir de casa y ponerlas en una bolsa y luego anda a bañarte. Son realmente métodos que te pueden ayudar a evitar el contagio. Bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia, ¿no? Yo no estoy, por ejemplo, en ambientes hospitalarios donde hay un EPP, un equipo de protección personal muy estricto, y su manejo también, cómo poder dispensarlo después de su uso también tiene varios lineamientos a nivel de bioseguridad, justo para evitar los contagios, ¿no? Por manipulación de estos superficies que puedan tener partículas virales. Entonces, en mi caso, simplemente soy docente universitaria, sí tomo las medidas, igual mi familia, no nos hemos pues contagiado ninguno de los que están cercanos a mí, a pesar de que incluso a mí me ha tocado por cierto tipo de asesoría salir, ¿no? Un poco siempre lo hago con una mascarilla en el KN95, cuando voy a estar con personas, salgo también con este visor de plástico, ¿no? Siempre me aseguro de hacerlo. También cuando a veces me ha tocado ir a ambientes hospitalarios, el lavado de manos, siempre estoy cargando mi gel, mi alcohol, y a cada rato, yo ya soy un poco temática y paranoica, entonces a cada rato me pongo. Esto cuando estoy afuera, ¿no? Evito ambientes con aglomeraciones. Entonces, igual estando en la calle, quizás con distanciamiento físico, tengo mi mascarilla puesta. Si hay aglomeraciones, siempre me pongo este visor de plástico, ¿no? Mantengo igual la distancia, tengo alcohol y gel a la mano. Y cuando llego a la casa, pues lo que sí siempre hago, un poco por precaución, es primero lavarme las manos. Llego directo a lavarme las manos, me saco la mascarilla, la pongo en un lugar donde no esté siendo manipulada por nadie más. Y me saco los zapatos y dejo los zapatos afuera, o a veces les paso alcohol a la suela un poquito.
pero de ahí realmente no hay ninguna cosa extraordinaria, que ya sí tengo mucha precaución, no depende de dónde yo he estado, si es que me fui a comprar algo a una tienda, igual me lavo las manos, son cosas que sí las mantengo, pero sí me ha tocado estar en ambientes con una mayor cantidad de personas. O sea, además del distanciamiento físico, también se recomienda que sea ventilado, abrir las ventanas para que pueda haber circulación de aire, evitar, por ejemplo, los buses, en donde tenemos una persona al lado de la otra, no tenemos tantos espacios y a veces ni las ventanas están abiertas. Entonces, no son recomendaciones difíciles de llevar a cabo, sí se requiere disciplina, porque a veces incluso me ha tocado que llego a la puerta de la casa y me olvidé la mascarilla. Entonces, no he tenido exposición de llegar más allá de mi perímetro de mi casa y pues verme que estoy sin mascarilla y bastante expuesta a otras personas, pero creería que tomarlo con disciplina y también con conciencia de a dónde me voy a dirigir, evitar, ¿no?, las congregaciones, las aglomeraciones. No he tenido reuniones familiares, trato también de usar, ¿no?, el alcohol o el gel en caso de que no esté cerca un baño o un lavabo. No son cuestiones tan complicadas. Entonces, simplemente igual cuando uno va al súper, tenemos con mi mamá aquí, hacemos un poco un protocolo chiquito en donde llegamos del súper, lavamos las fundas, también pasamos a todo lo que son implementos que tengan fundas plásticas, un poquito de agua con una dilución de cloro, no a las frutas obviamente no les ponemos y las lavamos, pero un poco para, en caso de que haya algún tipo de situación que pueda ponernos en riesgo, pues que todo esté de alguna manera sin ningún microorganismo en lo posible que nos pueda afectar. Entonces, y después uno limpia la superficie igual con otros desinfectantes. Entonces son cosas muy simples y sencillas que se pueden llevar a cabo, pero sí deben mantenerse para minimizar contagios que podrían poner en peligro a población vulnerable que podría llegar a desarrollar la fase severa de la COVID y pues estar en una UCI, ¿no? Y ahorita tenemos, sobre todo en Ecuador, cada vez menos UCIs disponibles y esto aumenta también la posibilidad de que esta población pueda fallecer a causa de la COVID. Muchas gracias, Damari. Le doy paso a Ana Belén para que vayamos concluyendo. Así es, bueno, muy interesante todo lo que han comentado. Efectivamente, pues las medidas que tenemos para protegernos están al alcance de nuestra mano, así que invitamos a todas las personas que puedan seguir estas recomendaciones, más que todo, que es para resguardar su salud. Además, también invitamos a las personas que compartan esta información para que puedan informarse un poco más acerca de cómo funciona la vacuna contra la COVID-19. Para concluir, Sonia y Damaris, entonces vamos con nuestra pregunta de cajón y aquí esperamos pues que sean un poco sintetizando todo lo que hemos hablado. Pues no, la vacuna contra el COVID es la luz al final del túnel. Sí, desde luego es el principio del fin. Es el principio del fin. No sabemos, como bien decíamos antes, cuánto va a durar la inmunidad de estas primeras vacunas. No sabemos si van a proteger finalmente de la transmisión o únicamente de la enfermedad, pero a día de hoy, aparte de la mascarilla y el distanciamiento social, es la única arma que tenemos para luchar eficientemente frente a esta pandemia. La vacuna es el principio del final de la pandemia, pero aún nos queda un largo camino por recorrer. Y aún así luego vendrán probablemente va a estar con mucho esfuerzo por parte de todos y con mucha generosidad. La vacuna es un acto de no ser egoísta. No se vacuna uno solo por uno mismo, sino para proteger a los de alrededor, para proteger a todas estas personas vulnerables que eventualmente pueden sufrir una enfermedad severa, ir a UCI y fallecer. Damaris. Y bueno, también recalcar que, dado que todavía no tenemos esos conocimientos, si la vacuna o las vacunas que ya están aprobadas o han sido aprobadas pueden evitar la transmisibilidad del virus, las medidas de bioseguridad se mantienen, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, al menos 20 segundos, uso de mascarilla correctamente y la adecuada. En este caso se pueden usar mascarillas de tela, las mascarillas quirúrgicas preferiblemente para el personal de salud que está en los hospitales, y el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y pues sí, necesitamos estar en presencia de varias personas que sean ambientes al aire libre o ventilados. Son situaciones que nos van a permitir pues de alguna manera evitar
o minimizar nuestro riesgo de contagio, no solo para nosotros, sino para nuestras familias. Y también nosotros no solo estamos cuidándonos entre nosotros, sino también a personas que no conocemos. Hay hay un sector de los que han tenido contacto con el SARS-CoV-2 que son asintomáticos y pues pueden transmitir el virus sin saberlo, ¿no? Eventualmente ni siquiera tienen acceso a una PCR porque a veces solo se da la prioridad son los sintomáticos y no sabemos quién fue o quién tuvo contacto con el SARS-CoV-2 y lo transmitió y esa persona sigue, transmitiendo el virus a otros sin saberlo. Entonces, tengamos en cuenta que no sabemos cuál es la situación del resto de personas y asumamos que todo el resto de personas a nuestro alrededor están infectadas, por así decirlo. Entonces, tenemos un cuidado no extremo, sino una disciplina para poner en marcha estas recomendaciones. Y por otro lado, la desinfodemia está a la orden del día. No creer todo lo que nos llega a las redes sociales, al WhatsApp, hay muchos mitos, incluso que la vacuna nos va a insertar un chip, que el ARN mensajero se va a insertar en nuestra ADN, cosas que son falsas, no tienen ningún sustento científico, pero eso hace que la gente tenga reticencia a vacunarse y no vamos a lograr con ese tipo de actitudes llegar a esta inmunización masiva y esta inmunidad de rebaño de al menos 60-70% o hasta 80% de personas que deban ser vacunadas, porque va a haber gente que no va a querer vacunarse. Entonces, contribuyamos también, evitemos la desinformación y pues cuidémonos con medidas muy sencillas y no tengamos miedo a la vacuna. Un poco eso es lo que hemos tratado de desmitificar en esa oportunidad. Bueno, muchas gracias a Sonia y a Damaris por acompañarnos en este programa, primer programa de Crónicas Invisibles del 2021. También gracias a las personas que se han ido conectando. Si tienen alguna inquietud, pueden seguirlas también, más que todo a Damaris, que vemos que es también bien activa ahora por Twitter, ¿no? La cual la podemos contactar por ahí, y puedan estar informados también acerca de cómo se va desarrollando todo lo que es acerca de la vacuna de la COVID-19. Entonces, Sonia, asimismo te agradecemos porque has sido parte ahora de Crónicas Invisibles en este programa. Y nada, pues nos despedimos. Carla, no sé si tengas algún comentario, alguna despedida o saludo también. No, nada más de agradecerles a cada una de ustedes, las invitadas, gracias a Ana Belén, a todo el equipo de Crónicas Invisibles por este primer programa y pues esperamos que continuemos con temas interesantes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.